¿Qué onda, chavos? Buenas tardes. Como habrán visto, les voy a dar un pequeño tutorial sobre la respuesta a emergencias. ¿Qué hacer en caso de alguna emergencia, ¿no? Bien. En los siguientes minutos del tutorial, pues no van a ver mi imagen, van a ver las diapositivas, ya que estos protocolos son muy específicos y pues hay que seguirlos al pie de la letra, así es que posiblemente no explique mucho acerca de ellos, ¿ok? Simplemente me voy a remitir a presentárselos y leerlos en esta ocasión. Bien, antes que nada tenemos que diferenciar entre una urgencia y una emergencia. Una urgencia es aquello que requiere atención inmediata, mientras que una emergencia es una situación fuera de control, súbita e inesperada. Es decir, cualquier cosa que ponga en riesgo la integridad física de una persona ya es una emergencia. Antes que nada, hay que poder darle clasificación a los riesgos en cuanto a la salud para darle respuesta a una emergencia de este tipo, ¿sí? Entonces, tenemos 4 categorías, que es riesgo bajo, que se refiere a la carencia de daños o la recuperación inmediata tras el cese de la acción. No se necesita una respuesta, es decir, que una vez que se deje de llevar a cabo aquello que está causando algún daño, este va a parar y no requiere de ningún tipo de ayuda especializada. Riesgos moderados o riesgo moderado. La recuperación requiere de cierto tiempo y se requiere de una respuesta simple. Es decir, algo que sí causó algún daño, que sí vas a tardar un poquito en recuperarte, sin embargo, con cualquier respuesta simple se puede hacer. Igual y nada más sea, por ejemplo, lavarse una herida que se hizo por darle vuelta a la página a un libro, ¿no? Por ejemplo. Riesgo alto. La magnitud exige para la recuperación la aplicación de protocolos específicos. La recuperación necesita cierto periodo de tiempo. Aquí estamos hablando ya de daños un poquito más severos en los que sí va a haber una recuperación, sí podemos aplicar un protocolo específico de respuesta, pero ya estamos hablando de situaciones un poco más severas, ¿no? Tal vez una fractura, una torcedura de tobillo, tal vez un atragantamiento, perdón. Riesgo fatal. La magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones originales, sin posibilidad de recuperación, incluso con la aplicación de protocolos específicos. Cuando estamos hablando de riesgo fatal, hablamos no solo de la posibilidad de que la persona pierda la vida por una emergencia de este tipo, sino que también puede perder parcialmente alguna parte del cuerpo, ¿no? Una mutilación, tal vez una herida muy profunda en la que pues la recuperación va a tardar tiempo y no va a quedar igual, quemaduras ya de tercer grado que definitivamente no hay forma en la que por sí misma se recupere la zona. Estos serían ya riesgos fatales, ¿no? Toma de decisión para dar respuesta. Esto es muy importante. En el caso de nosotros que ya estamos capacitándonos en seguridad de higiene industrial, como les dije anteriormente, ya el no hacer nada no es una opción. Tenemos que hacer algo, ¿sí? Entonces, antes de tomar la decisión de si vamos o no vamos a hacer nada, tenemos que hacernos 4 preguntas principales. ¿Qué causó la emergencia? ¿Sé qué magnitud de riesgo representa? ¿Me siento capaz de dar respuesta efectiva a esa emergencia? ¿La escena es segura para mí? Si la respuesta a todo es sí, entonces podemos proceder a lo que vendría siendo la toma de decisión de qué tan lejos vamos a llegar con la respuesta que demos. Si la respuesta a alguno de los cuestionamientos anteriores es no, entonces simplemente nos limitamos a pedir auxilio y quedarnos con la víctima hasta que lleguen el personal especializado y haga su labor.
Bien, como les dije antes, ya una vez que respondimos que sí a las anteriores preguntas, entonces vamos a determinar el alcance de la respuesta, ¿sí? En este caso tenemos 4 alcances. En primer lugar tenemos llamar o indicarle a alguien que llame para pedir auxilio. Es decir, en este caso, si nosotros tenemos la posibilidad de llamar a los servicios de auxilio, entonces marcamos y los llamamos. Tomamos la situación en nuestras manos y nos quedamos con la persona. En dado caso de que no tengamos cómo comunicarnos, asignar a alguien de los que seguramente están ahí mirando, específicamente hablarlo por su color de ropa, por cómo viene vestido, preguntarle su nombre, pedirle de favor que llame a emergencias y, de ser posible, asignar a otro de la misma forma para que lo acompañe y se asegure de que sí se llame a estos cuerpos de emergencia, ¿sí? El segundo nivel sería tomar el control de la situación y despejar el área. Es decir, independientemente de hasta dónde vamos a llegar con nuestra respuesta, estos pasos A, B, C o D se tienen que ir cumpliendo dependiendo de hasta dónde vamos a llegar. Es decir, ahorita ya vamos a tomar el control de la situación y despejar el área, pero previo ya debimos haber llamado o asignado a alguien de que llamara a los cuerpos de emergencia. Tomamos la situación en nuestras manos y despejamos el área. Quitamos a toda la gente que pueda entorpecer un fácil rescate de la persona y que le deje pasar el aire. El siguiente nivel es aplicar algún plan de respuesta. Ya después de que llamamos, tomamos control de la situación y despejamos el área, entonces aplicamos algún plan de respuesta. Este plan seguramente ya nosotros, como capacitados o como gente que tenemos capacitación en seguridad industrial, pues ya tenemos un plan, ¿no?, de qué hacer en caso de, aunque no esté escrito, ya en la mente ya lo tenemos desde el momento en que tomamos una decisión de tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces aplicamos ese plan lo mejor y más efectivamente posible. Y D, brindar primeros auxilios a quien lo necesita. Es decir, en este caso vamos a atender a una víctima, vamos a proporcionarle primeros auxilios, pero antes tuvimos que haber cumplido el A, el B y el C. Una vez que ya decidimos hasta qué alcance vamos a tener en nuestra respuesta a emergencias, hay que evaluar la escena, ¿sí? Antes de entrar en acción como tal, debemos de evaluar la escena. 1. Verificar a distancia qué causó la emergencia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a él nos puede pasar a nosotros si no somos precavidos y no vemos o no nos aseguramos de qué fue lo que causó la emergencia. Verificar a distancia si el área es segura para la víctima. Recordemos de que si no es seguro para él, muy probablemente tampoco sea seguro para nosotros. Verificar a distancia si el área es segura para usted, es decir, verificar si para nosotros es seguro acercarnos a la víctima y ayudarle. Asegurarse de descartar la posibilidad de convertirse en otra víctima. Esto es muy importante. De nada sirve que nosotros querramos ayudar si a la mera hora vamos a ser una víctima más, ¿sí? Y vamos a causarle un doble trabajo o ocasionar un doble trabajo a los cuerpos de rescate. Una vez que ya identificamos que el área es segura para nosotros principalmente y posteriormente para la víctima, hay que averiguar cuál fue el problema, ¿sí? Identificamos los problemas que pongan en riesgo inminente la vida, ¿sí? Buscamos cualquier cosa que pueda poner en peligro la vida tanto de la víctima como de nosotros, ya sea alguna lesión en él o alguna condición insegura dentro del área que nos pueda poner en riesgo tanto a él como a nosotros. Identificar condiciones y actos inseguros, es decir, qué condiciones hay alrededor que nos puedan poner en peligro o qué cosas se están llevando a cabo que podrían causar un peligro para nosotros. Identificar y priorizar a las víctimas. Esto es en el caso de que haya varias víctimas o varios afectados por cualquier emergencia. Entonces tenemos que identificarlos y en la prioridad de el que
corra más riesgo su vida va a ser el prioritario y el que esté mejor es el último que vamos a dejar. Sin embargo, no va a dejar de ser una emergencia, ¿no? Aquí hacemos una pequeña pausa para hacer una nota. Se dice que una persona responde cuando reacciona conscientemente ante algún estímulo nuestro o se comunica verbalmente, ¿sí? Cuando nosotros nos comunicamos al cuerpo de emergencias, podemos instruirlos y decirles si la persona responde o no responde. ¿Cómo sabemos que responde? Bueno, si nosotros aplicamos algo de dolor y se queja, quiere decir que sí responde. Si él por su propia voz nos dice cómo se siente, es que sí responde. O simplemente con el hecho de que apriete la mano o mueva los ojos, quiere decir que sí responde. Tiene actividad voluntaria. En el caso contrario, una persona no responde cuando no hace absolutamente nada. No responde a ningún estímulo, ni verbal ni físico. Siguiente, hacer un mapa mental de toda la información observada. Una vez que ya vimos el área, que ya determinamos que es seguro para nosotros, que ya vemos que no somos una víctima, que ya vimos cuáles son las cosas que ponen en riesgo inminente la vida, bien, memorizar todo esto porque esta es información valiosa que le tenemos que entregar a los cuerpos de rescate. Iniciar el protocolo de respuesta a emergencia. Muy bien, de acuerdo a la emergencia o a lo que esté padeciendo la víctima, es el protocolo específico que vamos a aplicar para esa persona. Hay que sabernos acercar a la víctima. Debemos, y esto es bien importante y lo recalco desde ahorita, debemos de contar con el consentimiento de la víctima antes de nosotros aplicar un protocolo de primeros auxilios. ¿Cómo nos aproximamos a la víctima? Si la víctima se encuentra de pie, nos aproximamos por la parte posterior y de un costado, colocando nuestra mano sobre su hombro, más próximo a nosotros, y nuestra otra mano sobre su antebrazo, igualmente más próximo a nosotros. Esto con la finalidad de evitar que la víctima en su desesperación nos pueda golpear o agarrar y nos imposibilite el aplicarle los primeros auxilios. Una vez que nos aproximamos, los saludamos y nos presentamos cortésmente, decimos nuestro nombre. Me llamo Ernesto Carranza, buenas tardes. Acto seguido le hacemos saber que sabemos brindar primeros auxilios y le decimos, me llamo Ernesto Carranza y sé brindar primeros auxilios. Y le preguntamos, ¿desea que lo ayude? Vuelvo a recalcar esto, es muy importante que contemos con el permiso de la víctima. Si la víctima acepta, podemos iniciar los primeros auxilios. Si la víctima se niega, nos limitamos a llamar al número local de emergencias y acompañar a la víctima o esperar a que el auxilio llegue y tome el control de la situación. Si la víctima se niega, ya nosotros decidimos tomar la situación en nuestras manos, no podemos simplemente abandonarla. Nos quedamos con ella, observando, y cuando lleguen los cuerpos auxiliares, nosotros ya podemos darle la información de lo que observamos. Si la víctima está aturdida o no responde, entonces damos por hecho que acepta nuestra ayuda. Obviamente una persona que no responde, muy probablemente tenga algo grave y que nosotros podamos ayudarlo a salvar su vida. Recordemos, lo primero en estos casos es salvar la vida de la víctima. Entonces, si no responde, damos por hecho de que acepta y aplicamos el protocolo específico para la emergencia que se está suscitando en ese momento. Algo que es bien importante, ¿cómo debemos saber o cómo vamos a saber cuándo llamar al cuerpo de emergencias o al servicio local de emergencias? Bien, cuando alguien esté gravemente enfermo o lesionado, cuando no se esté seguro de qué hacer durante una emergencia. Esos son los dos principales motivos por los cuales nosotros debemos de llamar a el servicio de emergencias. Cuando alguien esté gravemente enfermo o lesionado, o cuando no estemos seguros de qué hacer durante esa emergencia. Aplicación de la técnica de respuesta. Antes de actuar, asegurarse de que el área es segura para usted y la víctima. Esto es reiterativo, muchachos. ¿Por qué? Recordemos, primero nuestra seguridad, luego nuestra seguridad y al último nuestra seguridad. Hay que evitarnos poner
nuestra vida en peligro. 2. Mantenernos atentos a los posibles riesgos que puedan presentar un peligro. 3. Evitar a toda costa ser una víctima más. 4. Mover a la víctima solo si es seguro y necesario o se encuentra en una posición de riesgo para nosotros o para ella. Esto es muy importante. Mientras menos movamos a las víctimas, mejor. ¿Por qué? Porque podemos causar un daño mayor que el que tiene. Pero si la posición o la ubicación donde se encuentra la víctima pone en inminente peligro su vida y para evitar eso tenemos que moverlo, entonces lo hacemos siguiendo los protocolos adecuados de movimiento de víctimas, que esos los hemos visto ya en clase y bueno, igual y le damos un repaso más adelante. Pedir ayuda al servicio de emergencia local o asignar a un espectador que lo haga por nosotros. Contar a las víctimas y averiguar qué ocasionó el evento. Dar la ubicación detallada del lugar donde nos encontramos. Cuando hablamos al servicio de emergencias, tenemos que dar detallada la ubicación donde nos encontramos. Si estamos dentro de un edificio, decir dirección del edificio, entre qué calles, dar alguna referencia, decirle en qué piso estamos, en qué oficina estamos particularmente y cómo llegar hacia allá. Mientras más información tengan, más rápido va a ser el rescate. Conocer nuestras limitaciones previene convertirnos en víctimas. Si nosotros de antemano sabemos que no podemos cargar una persona de 90 a 100 kilos, pues tampoco vamos a intentarlo hacer. ¿Por qué? Porque puede ser que en el intento nos lastimemos a nosotros mismos y quedemos los dos ahí varados como víctimas. De ser posible y práctico, lavarnos y desinfectarnos las manos antes de atender a las víctimas. Muy bien, en el caso de estar en nuestra casa, por ejemplo, y que ojalá y no suceda, se dé una emergencia con algún familiar cercano, bueno, lavarnos las manos y desinfectárnoslas antes de atenderlo sería lo ideal. Sin embargo, en la calle no siempre tenemos esa opción, así es que lo podemos dejar de lado. Al final de cuentas, la infección que nosotros le transmitamos por las bacterias que tengamos en la mano puede ser curada con antibióticos, pero su vida la podemos salvar, aun cuando le transmitamos algún tipo de bacteria por nuestras manos sucias. Evitar de ser posible el contacto con cualquier fluido corporal de la víctima. Como sabemos, hay muchas enfermedades que se transmiten a través de la sangre o los fluidos corporales y pues debemos de evitar tener contacto en lo mayor posible. En caso de contacto con fluidos corporales, enjuagarse y lavarse con abundante agua y jabón y notificárselo al personal de servicio de emergencia local que acuda al llamado. Esto es importantísimo. Después de lavarnos y desinfectarnos, es importante notificarle al personal del servicio de emergencias. ¿Por qué? Porque si ellos detectan alguna enfermedad que se pueda transmitir por estos fluidos, se comunicarán con nosotros y nos lo harán saber para que nosotros estemos prevenidos y podamos hacer algo al respecto. Una vez que ya aplicamos el protocolo de primeros auxilios y respuesta a emergencia, ¿qué debemos hacer ya que terminó todo bien? Antes que nada, permanecer en el lugar hasta que el servicio de emergencias local o el personal capacitado llegue. Ya aplicamos los primeros auxilios, la persona parece estarse estabilizando, tenemos que quedarnos con ellos. Estar atento a cualquier cambio que se pueda presentar en el entorno o en la víctima y estar listos para reaccionar ante este, ¿sí? No solamente, ya te estás medio estabilizando, sino hay que mantenerlo en observación para que no empeore o si empeora, saber qué hacer en el momento. Asegurarse de que nuestra posición sea segura, recordar que nuestra seguridad es prioridad. Una vez que llegue el servicio de emergencia local o el personal capacitado, proporcionarle toda la información detallada que nos soliciten. Esperar instrucciones y ponerlas en práctica, es decir, esperar las instrucciones del personal capacitado y llevarlas a la práctica. La información observada y todas las acciones llevadas a cabo no deben de ser comunicadas a otras personas, ya sean compañeros, familiares, amigos, etc. Respete la confidencialidad de los asuntos privados de las personas. No es muy bonito ni correcto el andar platicando con los demás de lo que le pasó a alguien
Así es que tratemos de evitarlo. Ya como profesionales en respuestas a emergencias, debemos de guardar la confidencialidad de las víctimas lo mejor posible. Bien chicos, pues como verán, básicamente es un recetario de cocina todo esto, pero es importante de que el protocolo sea llevado tal cual y se los presente, ¿sí? Cabe mencionar que en ocasiones, por muchos esfuerzos que hagamos, la víctima pues puede perder la vida, ¿sí? Y las personas que estén ahí van a decir, estaba bien hasta que llegó fulanito y empezó a hacer esto y aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente siente dolor por la pérdida de sus seres queridos y va a buscar un culpable, ¿no? Y el primer culpable que se les va a ocurrir vamos a ser nosotros por estar ayudando. Sin embargo, una vez que se hagan las averiguaciones y nosotros demostremos que aplicamos un protocolo estándar, ¿sí?, avalado internacionalmente, entonces sabrán que nosotros lo que hicimos fue correcto y que no tuvimos la culpa de lo que le haya pasado a la víctima después de nuestro auxilio. Bien chicos, los dejo con esto por ahora. Eventualmente voy a subir otros tutoriales ya más específicos de protocolos específicos de primeros auxilios y pues bueno, suerte.